compartir de vuelta. Pero acá estamos. Bien. Bueno. Entonces, retomando con lo que terminamos antes del recreíto, estuvimos viendo que la mayor parte de las interacciones entre la enzima y el sustrato ocurren cuando el sustrato alcanza el estado de transición, que como producto de esas interacciones se libera una determinada energía, llamada energía de binding, que es lo que contribuye a disminuir la energía de activación, o sea que que alcanzar esta cima de la colina sea más fácil, que la cima sea más baja, y eso genera un aumento de la velocidad. Entonces, ¿qué necesitamos para que ocurra la reacción enzimática? Primero, reducir la entropía, la energía de binding, como vimos, colabora, es necesario el correcto alineamiento del sustrato con la enzima, que en ese sitio activo se den todas las interacciones necesarias. La desolvatación del sustrato, las interacciones que va a establecer la enzima con el sustrato van a tener que reemplazar las interacciones que ese sustrato estuviera estableciendo con el agua en el medio en el que se encontraba. Recuerden, vimos también que el centro activo es un microambiente no polar, donde se maximizan las interacciones del sustrato con los residuos del sitio activo. La distorsión del sustrato y el correcto alineamiento de los grupos catalíticos para que el sustrato alcance el estado de transición y la reacción conduzca hacia la formación de producto. Bien, les dejo unos dibujitos de este libro que es el Atlas, que la verdad tiene unas ilustraciones muy lindas. Entonces, bueno, acá un poco lo que veníamos diciendo, que se necesita para la catálisis enzimática, y dentro de estas 4 cosas, la estabilización del estado de transición aparece como el principal factor que contribuye a la catálisis enzimática, porque, bueno, por todo lo que vimos, ¿no? Porque esto genera esa energía de binding que va a disminuir la energía de activación y aumentar la velocidad. Bien, para explicar la cinética enzimática de muchas enzimas, no pasa con todas, pero sí con muchas, tenemos el modelo propuesto por Michaelis y Menten, allá por el 1913, en el cual propone un modelo de cinética enzimática. Entonces, nuevamente, si nosotros podemos graficar la velocidad en función de la concentración de sustrato, vamos a tener, como vimos, una función hiperbólica, en la cual a concentraciones bajas de sustrato, la velocidad aumenta y es directamente proporcional a la concentración de sustrato, y a medida que la cantidad de sustrato aumenta, esa velocidad va disminuyendo, llegando a un momento de saturación en el cual no hay incremento de la velocidad, porque como vimos, en ese momento todos los sitios activos de la enzima están ocupados por sustrato. Es decir, que toda la enzima está formando complejo enzima-sustrato y no tenemos enzima libre. Recordemos siempre que la cantidad total de enzima es
la cantidad de enzima libre y la cantidad sumado a la cantidad de enzima que está formando complejo enzima-sustrato. En este estado de saturación, entonces, se alcanza la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque la velocidad a partir de acá no se va a incrementar. Esa es entonces la velocidad máxima que puede adquirir la enzima en estas condiciones, con este sustrato y en las condiciones de reacción que se estén llevando a cabo. ¿Cómo medimos la velocidad de una reacción enzimática? Lo podemos medir de dos maneras, ya sea calculando o analizando el cambio de el aumento, la generación de producto, o el consumo de sustrato por unidad de tiempo. Es una medida de velocidad clásica, como se puede medir la velocidad en un movimiento, solo que en vez de ser de distancia en función de tiempo, es cambio de concentraciones en función del tiempo. Entonces podemos medir ya sea la formación de producto o el consumo la disminución de sustrato o el consumo de sustrato por unidad de tiempo. Hay varias formas de medir la velocidad, de expresarla digamos, en unidades. Una de ellas es el CATAL, pero digamos, la que más se usa y la que más vamos a utilizar nosotros son las unidades enzimáticas, que digamos, de manera estándar o internacional se definen como micromol de producto generado o micromol de sustrato consumido por minuto. Podemos medirla de otras maneras, podemos medir milimol por minuto, nanomol por segundo, etc. Pero cuando hablamos de unidad enzimática, si no aclara nada, asumimos que estamos en micromol por minuto. Bien, algo importante que asume este modelo de cinética enzimática es el estado estacionario de la cinética. Es decir, que la concentración de complejo enzima-sustrato es constante. Eso implica que, digamos, lo que se produce y lo que se desarma se mantiene constante, ¿sí? O sea, es lo mismo. Y la concentración del complejo enzima-sustrato se mantiene constante. Este modelo asume esta condición. Bien, y entonces en función de esta cinética enzimática, se define un parámetro importante que es el Km. El Km resulta de la combinación de las distintas constantes en el proceso de reacción enzimática. Normalmente esta constante K-2 se considera despreciable, por lo tanto el Km queda expresado de esta manera. Y el Km, ahora ya lo vamos a ver más adelante, el Km va a representar la concentración de sustrato a la cual la mitad de los sitios activos de la enzima están ocupados. ¿En qué momento están ocupados todos los sitios activos de la enzima? En la saturación. Ya dijimos que llega un momento en que todo el sustrato, toda la enzima está combinada con sustrato, y en ese momento tenemos la velocidad máxima en la saturación. A partir de ahí la velocidad se mantiene constante. Entonces, la velocidad, la fracción de sitios activos que se corresponde con el Km es la mitad de la velocidad máxima, es decir, que la concentración de sustrato que se corresponde con el Km es aquella que representa la mitad de la velocidad máxima, porque la mitad de la velocidad máxima nos está indicando que la mitad de los sitios activos de la enzima están ocupados.
¿Se entiende esto? ¿O hice mucho lío de palabras? Bueno, entonces, sí. Que creo que sí que se entiende, se entiende. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces, recordemos que la cinética de Michaelis-Menten, o sea, el modelo de cinética de Michaelis-Menten, es una función hiperbólica en la cual en los momentos iniciales en que, digamos, hay baja concentración de sustrato, la velocidad de reacción es prácticamente lineal y directamente proporcional a la concentración de sustrato, y luego se va volviendo hiperbólica, se detiene este crecimiento hasta llegar a la saturación. Entonces, de estas cuestiones resulta la famosa ecuación de Michaelis-Menten, que va a representar es la función de la velocidad y la concentración de sustrato. O sea, esta es la función de una hipérbola y representa justamente esta curva que tenemos acá. Hay todo un razonamiento para llegar a esto, que no lo vamos a ver ahora, pero con Belén le vamos a preparar un Genial y algún videíto explicativo para que la tengan. Digamos, no es necesario que se la aprendan ni se lo vamos a pedir en el parcial, pero bueno, para que tengan cómo se llega a esta ecuación. Entonces, esta ecuación explica esta curva hiperbólica. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Cuando estamos a bajas concentraciones de sustrato, ¿sí? Este valor, esta concentración de sustrato, es mucho más chica que el Km. Mucho más chica, siempre hablamos de como mínimo 2 órdenes de magnitud. Entonces, en ese momento, la velocidad es directamente proporcional a la concentración de sustrato. Por eso es casi lineal en esta parte. Cuando a la inversa la concentración de sustrato es alta y es mayor que el Km, entonces la ecuación se reduce a esto, ¿sí? Porque el Km pasa a ser despreciable con respecto a la concentración de sustrato, es como si lo pudiéramos sacar de acá, ¿sí? Y bueno, esto obviamente se simplifica y B0 queda B máxima. En ese momento es lo que decíamos recién, a alta concentración en sustrato, estamos en la saturación, se alcanza la velocidad máxima porque todos los sitios activos de la enzima están ocupados. Y en ese momento la velocidad, que es la velocidad máxima, es independiente de la concentración de sustrato, o sea, tiene el mismo valor, aunque yo siga aumentando hasta el infinito la cantidad de sustrato que aporto. En cambio, a concentraciones bajas de sustrato, digamos, este término del denominador es el que pasa a ser despreciable, y la ecuación queda convertida en esto, ¿no? B máxima sobre Km, que son dos constantes, por la concentración de sustrato. Y esto, bueno, es la ecuación de una recta. De ahí que ocurra eso en las etapas iniciales. ¿Se entendió esto? ¿Cómo progresa la curva a concentraciones bajas y altas de sustrato? Bueno, cualquier cosa me preguntan. Bien, ¿qué es lo que sucede en función del tiempo? Nosotros, digamos, la cinética enzimática de Michaelis-Menten la establecemos como la velocidad en función de la concentración de sustrato. Pero ¿qué pasa con todos los componentes de reacción a medida que pasa el tiempo, a medida que la reacción va transcurriendo? Inicialmente tenemos un estado preestacionario, un pequeño momento en el cual la enzima
se está encontrando con el sustrato, se comienza la formación del complejo enzima-sustrato, y luego se alcanza el estado estacionario, que como dijimos es es una condición que se asume para el modelo de Michaelis-Menten y nos indica que la concentración de enzima-sustrato permanece constante a lo largo de la reacción. Entonces, ¿qué sucede con los distintos componentes? Veamos qué pasa con el sustrato, ¿no? Cuando comienza la reacción hay una cierta cantidad de sustrato que se agrega o que está presente para combinarse con la enzima. Y a medida que transcurre el tiempo, bueno, obviamente esa cantidad de sustrato va a disminuir porque va a ser utilizado por la enzima para convertirlo en producto. De manera análoga, el producto al comienzo de la reacción es nulo, salvo que haya algo basal presente, pero si no podemos asumir que es nulo, y a medida que avanza la reacción se va incrementando la cantidad de producto conforme el sustrato se va transformando en producto. La concentración de enzima-sustrato, el complejo enzima-sustrato, como dijimos, en el estado preestacionario, arranca también desde la nulidad, ¿no? Porque al comenzar la reacción la enzima y el sustrato están separados, pero a medida que avanza el tiempo se empiezan a formar los complejos enzima-sustrato hasta llegar el punto en el que entramos en el estado estacionario y se mantiene constante la concentración del complejo del intermediario enzima-sustrato. En consecuencia, la cantidad de enzima inicial va a empezar a disminuir porque se va a empezar a combinar con el sustrato y cuando alcancemos el estado estacionario también se va a mantener constante. Esto es simplemente una ampliación de lo que ocurre en el estado preestacionario. Bien, en esta tabla les mostramos algunos valores posibles de Km para las enzimas, algunas enzimas. El Km, así como V máxima, son parámetros que caracterizan a las enzimas. El Km de una enzima es propio de la enzima y propio del sustrato de esa enzima. Si una enzima tiene dos sustratos distintos, tendrá un Km para cada uno de ellos. Y obviamente se establece en determinadas condiciones de reacción. Como verán, tiene concentraciones de concentración, ¿no? Tiene las mismas concentraciones del sustrato, por eso en la cinética de Michaelis-Menten el Km lo podemos ubicar como la concentración de sustrato a la cual la velocidad máxima es la mitad. Bien, una forma práctica de representar la ecuación de Michaelis-Menten, o sea, esa cinética hiperbólica, es a través de esta linealización que propuso Leineweber-Berg. Lo que hace es simplemente calcular las dobles recíprocas, por eso también se llama representación doble recíproca. La ecuación de velocidad de Michaelis-Menten, calcularle la doble recíproca, y se llega a esta fórmula que, si ustedes la ven, tiene la pinta de la ecuación de una recta, donde en el eje Y tenemos la velocidad, al igual que teníamos antes, y en el eje X tenemos la concentración de sustrato, al igual que teníamos antes. Pero ahora esto se transforma en la ecuación de una recta, donde la pendiente va a estar dada por el cociente entre Km y V máxima, y la ordenada del origen por la inversa de V máxima, que también es una constante. Entonces, nosotros podemos graficar con valores de
velocidad y concentración de sustrato, graficar esta recta, y a partir de ella, o a partir de, mejor dicho, de la ecuación de la recta, calcular los parámetros cinéticos, que son V máxima y Km. Siempre que hablamos de parámetros cinéticos vamos a estar pidiendo los valores de Km y V máxima. Entonces, el valor de V máxima lo vamos a calcular a partir de la ordenada del origen, va a ser la inversa de la ordenada del origen, y el valor de Km lo vamos a calcular o bien a partir de la pendiente, porque ya V máxima ya la calculamos acá, podemos despejar Km, o a partir del punto en el que la recta corta al eje X, también podemos calcular Km. Entonces, cuando tengamos los ejercicios, esta va a ser una forma más fácil de poder calcular los parámetros cinéticos, ¿sí? que calcularlos a partir de una hipérbola, ya sea del gráfico o desde la ecuación. Bueno, esto simplemente representa el gráfico de dobles recíprocas. Bien, entonces, ¿qué significan? ¿Qué representan estos parámetros cinéticos de Km y V máxima? El Km, como les decía recién, depende de cada sustrato, es propio de, es un parámetro que caracteriza a la enzima y su sustrato. Suele tener valores entre 10 a la menos 1 y 10 a la menos 7 molar, y también, como vimos, representa la concentración de sustrato a la cual la velocidad máxima es la mitad. Eso es lo mismo que decir que la mitad de los centros activos están ocupados. Por lo tanto, bueno, podemos expresar como la fracción de sitios ocupados de esta manera. Km además se relaciona con las constantes de reacción individuales, ¿sí? Como vimos, siempre despreciando la constante K-2, podemos expresar a Km como esta combinación de las constantes de reacción individuales. Muchas veces se relaciona a Km con la afinidad de la enzima al sustrato. En realidad no es el mejor parámetro para hablar de afinidad, ya vamos a ver que hay otro que es más certero, pero en el caso en el que el paso limitante de la velocidad sea K2, o sea la conversión de del complejo enzima-sustrato a enzima más producto, en ese caso, entonces el valor de Km va a quedar reducido a este cociente, y por lo tanto el Km va a representar la constante de disociación del complejo enzima-sustrato. Y cuando estamos en esta condición, Km nos está hablando un poco de la estabilidad del complejo enzima-sustrato, de modo que un Km alto me va a estar indicando una unión débil, y al inverso, un Km bajo me va a estar indicando una unión fuerte. Y es, digamos, solo en esta condición que el Km es una medida de la afinidad de la enzima por el sustrato. El número de recambio de una enzima es el número de moléculas de sustrato que se convierten a producto por unidad de tiempo, por una molécula enzimática, siempre que está totalmente saturada. O sea que cuando hablamos de número de recambio siempre estamos hablando de condición de velocidad máxima. Por lo tanto, la velocidad de reacción la vamos a expresar de esta manera: la V máxima por la constante por la cantidad total de enzima, porque cuando estamos en V máxima, la cantidad, toda la enzima está ocupada por el sustrato. Y de acá, entonces, surge el otro parámetro, que es el tiempo de cada sitio catalítico, que se va a calcular como la inversa de esta constante.
Entonces, esta constante representa el número de recambio de la enzima y su inversa, el tiempo catalítico, es decir, cuánto dura un ciclo un ciclo catalítico, justamente eso. Bueno, y acá tienen algunos ejemplos de este número de recambio o turnover, si llegan a leer algún libro en inglés. ¿Se acuerdan cuando arrancamos la clase que les dije que esta enzima, la anidrasa carbónica, aumentaba como 10 millones la velocidad, que era como la enzima más rápida? Fíjense el turnover que tiene, 600.000 por segundo. ¿Sí? O sea, significa que una molécula de anidrasa carbónica convierte 600.000 moléculas de sustrato por segundo. Gran velocidad. Bueno, y así otros ejemplos. Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy. Con los conceptos básicos y generales de las enzimas y la actividad, la cinética enzimática. La clase que viene vamos a repasar un poco los puntos importantes de la clase de hoy y, y terminar de ver la cinética enzimática, los inhibidores y, bueno, y algunas otras cuestiones de regulación de las enzimas. Y bueno, como les decía, les vamos a dejar algún archivito, algo armado de cómo se llega a la ecuación de Michaelis-Menten, que es la que, bueno, rige la cinética enzimática, y es la única que el único modelo de cinética enzimática que vamos a ver. Por eso se habla de enzimas micaelianas, aquellas que cumplen ese modelo, y hay otras que no lo cumplen. Pero bueno, esas no las vamos a tratar nosotros. Profe, este Sí. tema está también explicado en unos PDFs que subieron ustedes de un libro, ¿no? Puede ser. No me acuerdo. PDFs o capítulos, están los capítulos del Lenin. Ah, eso, esos capítulos.